EP 1. La oración prohibida. Nadie recuerda quién fue el primero en pronunciarla. Algunos dicen que fue una viuda desesperada. Otros, un sacerdote que perdió la fe. Lo único cierto es que, desde entonces, en aquel pueblo se repite una advertencia escrita en la puerta de la iglesia. Nunca termines la oración si amas tu vida. Clara lo leyó la primera noche que regresó. La pintura estaba vieja, descascarada, pero las letras parecían recientes, como si alguien las hubiera repasado hace poco. El viento golpeaba las campanas del campanario y el eco se mezclaba con su respiración acelerada. Habían pasado 10 años desde que huyó de ese lugar. Su madre murió esa misma mañana. Y entre las pocas cosas que dejó, había un rosario partido y un papel doblado dentro de la Biblia. No digas la última palabra, hija. Yo no pude detenerme. Clara apretó el papel con manos temblorosas. No entendía nada, pero sentía algo, un peso invisible, mirándola desde los vitrales oscuros de la iglesia. Al entrar, el silencio fue brutal. Ni un murmullo, ni un rezo. Solo el olor a incienso rancio, como si nadie hubiera abierto las puertas en años. Caminó entre los bancos de madera, cada paso resonando como un eco de misa abandonada. Detrás del altar, una anciana vestida de negro apareció de la nada. Su voz quebrada cortó el aire. Tu madre también quiso saber. Clara dio un paso atrás. ¿Qué sabe usted de mi madre? La mujer sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa. Murió con los labios moviéndose, pero nunca dijo amén. Por eso durmió con los ojos abiertos hasta el último aliento. Clara sintió un escalofrío que le subió por la columna. ¿Qué oración es esa? La anciana inclinó la cabeza, como si escuchara algo detrás de Clara, y con un hilo de voz, susurró: la única que no debes terminar. En ese instante, las campanas repicaron solas, aunque nadie estaba en el campanario. Clara giró hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, y entonces lo oyó, una voz suave, lejana, rezando entre los muros. Padre nuestro. El sonido no provenía de ningún lado, ni de arriba ni de abajo. Era como si estuviera dentro de sus propios huesos. La anciana apretó su brazo con fuerza inesperada y, mirándola a los ojos, dijo: si la escuchas hasta el final, te jalará con ella. Clara quiso hablar, pero se dio cuenta de algo, sus labios ya estaban moviéndose solos. ¿Qué estás en los cielos? Y la voz ahora sonaba igual que la de su madre. EP 2. Los que intentaron decir amén. Clara no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de su madre repitiendo la oración inacabada, como un eco atrapado bajo tierra. Al amanecer, decidió regresar a la iglesia, aunque algo en su interior le gritaba que no lo hiciera. El padre Mateo la esperaba en la entrada, con su sotana arrugada y un rosario apretado entre las manos. No debiste volver, dijo sin mirarla. Necesito respuestas. ¿Qué es esa oración? ¿Por qué mi madre? El sacerdote la interrumpió con un susurro. Hay cosas que no deben preguntarse, hija, y hay palabras que no deben pronunciarse. Pero Clara no se movió, y quizá fue esa terquedad la que hizo que Mateo, con un suspiro cansado, le entregara un cuaderno viejo, encuadernado en cuero. La portada estaba manchada, como si alguien lo hubiera sostenido con manos ensangrentadas. Esto, dijo él, es todo lo que queda de los que intentaron terminarla. Clara abrió el cuaderno. En cada página había un nombre, una fecha y una misma palabra escrita al lado: amén. Algunos nombres estaban tachados con violencia, como si alguien hubiera querido borrarlos de la memoria. Otros tenían manchas oscuras, como lágrimas secas. Pero lo peor era el último. Su madre. La fecha coincidía con el día que murió. Al lado, en vez de amén, había una frase temblorosa. Se detuvo, pero la voz no. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significa esto? El padre Mateo no respondió. Su mirada estaba perdida, fija en el altar como si temiera mirar algo más. De pronto, las campanas del campanario sonaron solas. 3 veces. El cuaderno, aún en manos de Clara, se abrió de golpe por sí mismo. Las páginas pasaron una tras otra hasta detenerse en una hoja en blanco. Y entonces, ante sus propios ojos, empezó a escribirse una nueva línea. Clara Santos, en proceso. El padre Mateo palideció. No, no puede ser. Pero Clara apenas podía respirar, porque al fondo de la iglesia, entre las sombras del altar, escuchó de nuevo aquella voz: Padre nuestro. Y esta vez, sonaba como si viniera de su propio pecho. EP 3. El padre Mateo calla. Clara no soltaba el cuaderno. Sus dedos estaban tan tensos que los nudillos se le habían puesto blancos. La inscripción que acababa de aparecer, su propio nombre, ardía en su mente como si fuera una condena escrita por una mano invisible.
El padre Mateo la condujo hasta la sacristía y cerró la puerta con cerrojo. La vela más cercana parpadeó con violencia, proyectando sombras deformes en las paredes. «Escúchame bien, Clara», dijo el sacerdote, con voz baja pero cortante. «Si quieres vivir, debes olvidarlo todo». Clara lo encaró con los ojos enrojecidos. «Explíqueme entonces por qué está mi nombre en ese cuaderno. ¿Qué es esa maldita oración?». Mateo vaciló. Luego se dejó caer sobre una silla, como si de pronto el peso de los años lo hubiera aplastado. «No es una oración hecha por Dios», murmuró. «Es una llave, una puerta disfrazada de fe». Las palabras resonaron en la sacristía como un trueno silencioso. Clara sintió que el aire se volvía más frío. «Hace siglos», continuó el sacerdote, «un monje del monasterio de San Telmo aseguró haber escuchado una voz durante la vigilia. Le prometió consuelo eterno, si repetía sus palabras. Él obedeció. Murió de rodillas, con una sonrisa, pero sus ojos estaban completamente negros». Mateo se inclinó hacia ella y susurró. «Desde entonces, la iglesia borró esa oración de todo registro. Pero aquí nunca dejó de escucharse». Clara tragó saliva, mirando el cuaderno abierto sobre la mesa. «¿Y los nombres?». «Son los que intentaron decir amén», respondió el sacerdote, cerrando los ojos un instante. «Nadie debería llegar hasta el final, porque no es Dios quien responde». Un silencio espeso llenó el cuarto. Entonces, un sonido los interrumpió. Tac, tac, tac. Golpes secos, metálicos, venían del campanario, como si alguien caminara allí arriba. Clara dio un paso atrás. «No puede ser». El padre Mateo empuñó su rosario y apretó los dientes. «Es demasiado pronto». De repente, una hoja del cuaderno se dobló sola y una frase se escribió con tinta invisible, como si una mano espectral la estuviera trazando en ese mismo instante. «Clara, no cierres los ojos esta noche». El sacerdote la miró con un terror que no pudo ocultar. «Vete a casa, niña, y si escuchas que rezan, no contestes». Pero mientras hablaba, Clara sintió algo peor que el miedo. La voz de su madre, susurrando justo detrás de su oído. «Falta tan poco para el amén». EP 4. Sor Inés y las voces. Esa noche, Clara no pudo obedecer al padre Mateo. Cada palabra suya resonaba en su cabeza. Pero el eco de aquella advertencia escrita en el cuaderno, «Clara, no cierres los ojos esta noche», era aún más fuerte. Cuando el amanecer tiñó de rojo las paredes del pueblo, decidió ir al único lugar que siempre había evitado, el convento. Allí vivía Sor Inés, una monja ciega de la que todos hablaban en voz baja. Decían que, aunque no veía el mundo, podía escuchar cosas que no pertenecían a él. El portón del convento crujió cuando Clara lo empujó. El aire estaba impregnado de cera y humedad, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. Caminó hasta la capilla interior, donde encontró a Sor Inés de rodillas, rezando de espaldas al altar vacío. «Sor Inés», murmuró Clara. La monja se volvió lentamente. Sus ojos blancos parecían mirar más allá de la carne y los muros. Sonrió, como si ya supiera quién era ella. «La hija de la que no terminó la oración», dijo sin titubear. Clara sintió que la sangre le hervía. «¿Cómo? ¿Cómo sabe eso?». Sor Inés levantó un dedo, pidiendo silencio. Y entonces, Clara lo escuchó. Un murmullo. No dentro de la capilla, no fuera de ella, sino en todas partes al mismo tiempo. Voces superpuestas, rezando las mismas palabras, sin llegar jamás al final. La monja habló de nuevo. «Cuando cierras los ojos, ellas se acercan». Clara tragó saliva. «¿Qué son?». «Los que no pudieron dejar de rezar», respondió Sor Inés, inclinando la cabeza como si escuchara algo justo sobre el hombro de Clara. «Ellos no mueren, solo esperan a que alguien termine por ellos». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara. «¿Y mi madre?». Sor Inés sonrió, pero esa sonrisa estaba rota. «Tu madre aún reza. Cada noche. Yo la oigo, y si no tienes cuidado, hija, pronto rezarás con ella». De repente, las campanas del convento sonaron una sola vez, graves y distorsionadas, como si vinieran desde debajo de la tierra. Sor Inés se inclinó hacia Clara, tan cerca que su aliento helado le rozó la mejilla, y susurró: «Esta noche, cuando vuelvas a escucharla, no contestes. Si lo haces, no habrá vuelta atrás». Clara retrocedió, pero antes de salir, la monja añadió: «Ah, y dile al padre Mateo, que él también está rezando. Solo que aún no lo sabe». EP 5. El primer intento. Clara no dejó de pensar en lo que Sor Inés le dijo. «Ellos no mueren, solo esperan a que alguien termine por ellos». Esa frase se le clavó como una espina en el pecho. Y esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de su casa, la escuchó de nuevo. La voz,
Padre nuestro, que estás en los cielos. Sonaba más cerca que nunca, como si alguien estuviera rezando al otro lado de la puerta de su habitación. Clara, temblando, tomó el cuaderno que el padre Mateo le había dado. En la última página, bajo su nombre, una nueva línea se estaba escribiendo sola. Primer intento, pendiente. El miedo la paralizó, pero junto a ese miedo había otra cosa, una curiosidad peligrosa. Clara se sentó en la cama. Apretó el rosario de su madre y, por primera vez, sus labios se movieron voluntariamente. Padre nuestro. Las palabras salieron frías, como si no fueran suyas. La voz que escuchaba afuera se detuvo. Y entonces, otra voz, idéntica a la de su madre, respondió: ¿Qué estás en los cielos? Clara tragó saliva y continuó, cada sílaba más pesada que la anterior. Santificado sea tu nombre. De repente, todas las luces de la casa parpadearon. Las paredes crujieron como si algo enorme se arrastrara detrás de ellas. Cuando llegó a «Hágase tu voluntad», una sombra se reflejó en el espejo frente a ella. No era suya. Era una figura alta, con la boca cosida, moviendo los labios en silencio. Clara quiso detenerse, pero no pudo. Su voz seguía por sí sola, como si algo hubiera tomado control de sus cuerdas vocales. Así en la tierra como en el cielo. Entonces, un golpe ensordecedor sacudió la puerta de su habitación. 3 veces. Clara gritó: «¡Basta!». Y en ese instante, todo se detuvo. El silencio fue absoluto. La página del cuaderno volvió a moverse sola y escribió: «Intento interrumpido. La próxima vez, no podrás parar». Clara, temblando, corrió a arrancar esa hoja. Pero antes de tocarla, escuchó una voz justo detrás de su cuello: «Falta poco para el amén». «Hija». Se giró, y no había nadie. Solo el espejo. Y en el espejo, su madre, sonriendo. EP 6. El espejo de los que rezan. Clara no durmió. No podía. Cada vez que parpadeaba, el reflejo de su madre en el espejo seguía allí, con esa sonrisa rota, como si esperara algo de ella. Al amanecer, cubrió el espejo con una sábana. Pero mientras lo hacía, vio algo que le cortó la respiración. No era solo su madre. Había más. Decenas de rostros pálidos, pegados al vidrio como si flotaran en la oscuridad detrás de él, murmurando palabras que no debía oír. «Dilo, no te detengas. Termina por nosotros». Clara retrocedió hasta chocar con la pared. El rosario de su madre colgaba de su mano, pero ni siquiera apretarlo le devolvía el valor. De repente, alguien golpeó la puerta de su casa. 3 toques secos. Clara corrió, esperando encontrar al padre Mateo. Pero cuando abrió, solo había un sobreviejo en el umbral. Dentro, una nota escrita con tinta descolorida: «Los espejos son puertas. Si lo miras de nuevo, rezarás para siempre». Firmado, Sor Inés. Clara sintió un escalofrío. Volvió al dormitorio, dispuesta a no quitar la sábana del espejo. Pero al entrar, la tela estaba en el suelo. El espejo, descubierto. Y esta vez, los rostros habían cambiado. Ya no estaban pegados al vidrio. Ahora estaban más lejos, formando un pasillo de sombras que parecía extenderse dentro de ese reflejo. Y al final de ese pasillo, una figura, su madre, con las manos juntas, rezando en silencio. Clara dio un paso hacia atrás, pero el espejo tembló, como agua agitada, y una voz salió de él, clara como un susurro en su oído: «Solo falta el amén, hija, y podrás tocarme otra vez». Su corazón latía tan fuerte que dolía. Una parte de ella quería huir, romper ese maldito vidrio, pero otra parte, más oscura, dio un paso hacia adelante. La superficie del espejo estaba fría y húmeda. En ese instante, algo la agarró desde el otro lado. Unas manos heladas. Y mientras tiraban de ella, el cuaderno que estaba en su mesa de noche se abrió solo y escribió: «Segundo intento, iniciado. EP 7. La campana de los condenados». El tirón de aquellas manos heladas casi arrastró a Clara dentro del espejo. Pero un estruendo la liberó. Una campana sonó en la distancia, grave, rot, como si viniera desde el fondo de la tierra. Clara cayó al suelo, jadeando. El espejo volvió a ser solo un reflejo, pero los rostros detrás del vidrio no desaparecieron. Ahora sonreían. La campana ha sonado. Susurraron al unísono. Ya es tarde para volver atrás. Esa noche, Clara corrió hasta la iglesia buscando al padre Mateo. Lo encontró de rodillas ante el altar, con las manos temblando y los ojos abiertos de par en par. «Padre», gritó ella. «El espejo, la campana, todo está pasando». El sacerdote la miró como si hubiera visto un fantasma. «No, no debería haber sonado todavía». «¿Qué significa?», preguntó Clara.
Con la voz quebrada, Mateo se levantó lentamente, apretando el rosario como si fuera un arma. Esa campana solo suena cuando alguien está a punto de terminar la oración. Y cuando eso ocurre, los condenados empiezan a acercarse. Clara recordó las manos que la habían sujetado y sintió un frío que le atravesó los huesos. Padre, creo que fui yo. Antes de que Mateo pudiera responder, el campanario volvió a sonar. Una segunda campanada. Más fuerte. Más cercana. Las velas de la iglesia se apagaron al mismo tiempo, dejando solo la luz temblorosa de la luna entrando por los vitrales. Y entonces, una sombra apareció en el altar. Era alta, delgada, y no tenía rostro. De su pecho colgaba una campana oxidada que se balanceaba sin tocarla, como si una fuerza invisible la hiciera sonar. Sor Inés apareció detrás de Clara, sin que nadie la hubiera visto entrar. No le mires a los pies, susurró. Si ves lo que pisa, ya no podrás dejar de rezar. Clara no entendía, pero obedeció. Sin embargo, el sonido de la campana comenzó a penetrar su cabeza, como un eco que no podía silenciar. Padre nuestro. Esta vez, la voz no venía del espejo, ni de las paredes, sino de su propia boca. El cuaderno, abierto en sus manos, escribió una nueva línea. Tercer intento, irreversible. El padre Mateo gritó: «Clare, detente». Pero era demasiado tarde, porque detrás de ella, las campanas sonaron una tercera vez, y la sombra sonrió sin tener rostro. EP 8. La procesión de los sin rostro. La tercera campanada no solo estremeció la iglesia, la quebró. Las paredes parecieron respirar. Los vitrales temblaron como si fueran agua. Y el suelo bajo los pies de Clara se sintió blando, casi vivo. Sor Inés sujetó su brazo con fuerza. «No mires atrás. Niña», le susurró. «No les des forma con tus ojos». Pero Clara no pudo evitarlo. Al girarse, vio como del umbral de la puerta emergían figuras. Docenas. Siluetas humanas cubiertas de hábitos desgarrados, arrastrando cadenas invisibles, avanzando en silencio. Y lo peor, no tenían rostro. Solo piel lisa, sin ojos, sin boca, pero sus cabezas se inclinaban en un rezo eterno, como si una fuerza invisible los obligara. El padre Mateo retrocedió, horrorizado. «No es posible, esto es una herejía». Sor Inés apretó su rosario, con una calma inquietante. «No, padre, esto es lo que pasa cuando alguien toca lo prohibido». La procesión avanzaba lentamente por el pasillo central de la iglesia, dirigiéndose hacia el altar. Con cada paso, Clara escuchaba más claro sus susurros. «Termina, dilo por nosotros. Solo falta el amén». El sonido era tan profundo que le hacía arder los oídos. De pronto, uno de ellos se detuvo. Giró su cabeza sin rostro hacia Clara, y sin boca. Habló directamente en su mente. «Tú ya empezaste». Clara dio un paso atrás, tropezando con un banco. El cuaderno en su mano comenzó a escribir sin que nadie lo tocara. Cuarto intento, la procesión ha comenzado. El padre Mateo, desesperado, arrojó agua bendita contra las figuras. El líquido cayó al suelo, pero en vez de dispersarse, se evaporó en un humo negro que olía a carne quemada. Sor Inés rió suavemente. Sin alegría. «El agua no los toca, ellos ya no son de aquí». De repente, la campana del pecho de la sombra sin rostro volvió a sonar. Y uno por uno, los condenados giraron hacia Clara. No caminaban, no corrían, flotaban, acercándose. La voz de su madre se mezcló entre ellas. Dulce y rota. «Hija, solo dilo una vez más, y podremos rezar juntas para siempre». Clara gritó. Y el eco de su grito hizo que todos los vitrales de la iglesia se quebraran al mismo tiempo. EP 9. El altar que sangra. El silencio tras el estallido de los vitrales fue peor que el ruido. La iglesia estaba envuelta en una penumbra inquietante, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba entre los vidrios rotos. Clara, temblando, apretaba el cuaderno contra su pecho mientras los sin rostro permanecían inmóviles, como esperando una señal. Entonces, el altar comenzó a gemir. No un sonido humano, sino algo más profundo, un lamento que salía de la misma piedra. Clara lo miró horrorizada. Del centro del altar brotaba un hilo rojo. Primero una gota, luego otra, hasta convertirse en un río lento de sangre que manchaba los escalones. El padre Mateo cayó de rodillas, murmurando oraciones. Esto no puede ser. Sor Inés, en cambio, parecía casi complacida, aunque su rostro seguía marcado por una sombra de miedo. «La sangre es el sello», dijo con voz grave. «Cuando empiece a fluir, la oración no puede detenerse». Clara dio un paso atrás, pero el cuaderno se abrió solo, sus páginas temblando como si fueran hojas bajo el viento. Las palabras aparecieron solas. Quinto intento, el altar reclama.
De repente, los sin rostro comenzaron a moverse. No hacia el altar, sino hacia Clara. Cada paso era un eco hueco. Y con cada eco, la sangre en el altar parecía hervir. Clara gritó: «Padre Mateo, ayúdeme». El sacerdote se levantó, sacando un crucifijo, pero Sor Inés lo detuvo con una mano firme. «No, padre. Si interfiere, ella no será la única en pagar». Clara no entendía nada. Solo podía retroceder hasta que su espalda chocó contra la pared. Los sin rostro ya estaban cerca. Tan cerca que podía sentir el frío de su presencia. Y entonces, una voz surgió desde el altar. No era la de su madre. Era más antigua, más profunda. Quien empieza, debe terminar. La sangre dejó de caer y, por un instante, todo quedó inmóvil. Sor Inés se inclinó hacia Clara, susurrando casi sin mover los labios: «Si no terminas la oración, hija, el altar vendrá por ti». En ese momento, las velas que aún quedaban encendidas estallaron, y la sangre del altar comenzó a subir, desafiando la gravedad. No caía, se elevaba, formando palabras en el aire, y todas decían lo mismo: «Amén, EP 10, el pacto del amén». La palabra flotaba sobre el altar, escrita en sangre: «Amén». Clara no podía apartar la vista. Cada letra palpitaba como si estuviera viva, latiendo al mismo ritmo que su propio corazón. «No lo digas», susurró el padre Mateo, su voz quebrada por el miedo. «No termines esa oración». Pero Sor Inés, con una calma inquietante, dio un paso adelante. «Ella no tiene elección. Ya está dentro del pacto». Clara la miró con desesperación. «¿Qué pacto? Yo no pedí nada de esto». Sor Inés sonrió. Una mueca triste, casi maternal. «Nadie lo pide, hija. El amén no es el final, es el precio. Cada alma que lo pronuncia cierra el rezo, pero abre la puerta». Los sin rostro comenzaron a acercarse, sus pasos resonando como campanadas huecas. Uno de ellos se inclinó frente a Clara y, sin boca, habló directamente dentro de su mente: «Dilo, y serás libre». El cuaderno en sus manos se abrió una vez más, y en la página apareció una frase nueva: «Sexto intento, el amén exigido». Clara, temblando, dio un paso hacia el altar. La sangre suspendida en el aire descendió lentamente, rodeándola como si la marcara. Su respiración era un hilo, y cada palabra de los condenados la empujaba más cerca del abismo. «Padre», murmuró, buscando ayuda. Pero Mateo estaba paralizado, rezando en silencio, mientras Sor Inés clavaba los ojos en ella. «Si lo dices», susurró la monja, «ya no serás tú. Si no lo dices, ellos tomarán algo peor». La campana invisible sonó. Una, dos veces. El eco retumbó dentro del pecho de Clara. Y entonces, lo vio, su madre, de pie frente al altar, con las manos manchadas de sangre y los ojos vacíos. «Hija», susurró esa figura, «solo di amén. Nos volveremos a ver». Las lágrimas le nublaron la vista. Clara abrió la boca, pero antes de pronunciar la palabra prohibida, el padre Mateo gritó: «No, si dices amén, no rezarás, te convertirás en lo que ellos son». Clara se quedó inmóvil, atrapada entre dos abismos, la voz de su madre y la verdad del sacerdote. El altar tembló, las paredes crujieron, y la sangre escribió una nueva línea frente a todos. «Decide, una vida o un amén». Clara cerró los ojos, y cuando los abrió, dio un paso hacia adelante. EP 11, la puerta bajo el altar. Clara no dijo amén, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador que si lo hubiera hecho. La sangre suspendida en el aire cayó de golpe, empapando el suelo frente al altar, y entonces, algo comenzó a moverse debajo de la piedra. Un sonido de engranajes oxidados y cadenas arrastradas llenó la iglesia. El altar se abrió lentamente, revelando un hueco oscuro, profundo, como la boca de una bestia dormida. Sor Inés sonrió apenas. «Ahí está, la puerta». El padre Mateo retrocedió, horrorizado. «No, eso no es una puerta. Es una tumba». Pero Clara lo sabía, aquello no era ni una tumba ni un simple agujero. Desde la oscuridad emergía un susurro, casi dulce, casi familiar: «Clara, ven. Aquí no duele». La voz de su madre. Los sin rostro comenzaron a inclinarse, uno por uno, como si adoraran aquella abertura. Cada movimiento resonaba con un eco grave, como si el mismo suelo respirara. El cuaderno en manos de Clara se abrió solo y escribió con tinta negra: «Séptimo intento, la llave ha girado». Clara temblaba. «¿Qué hay ahí abajo?», preguntó, apenas capaz de hablar. Sor Inés dio un paso al frente. El final de toda oración no dicha, y el comienzo de lo que no debe existir. De pronto, la campana invisible volvió a sonar. Una ráfaga de aire gélido salió de la grieta.
apagando todas las velas. La oscuridad envolvió a Clara, salvo por el resplandor rojizo que brotaba desde el abismo. Y entonces lo vio, escalones de piedra descendiendo sin fin, y sombras humanas arrodilladas en cada peldaño, rezando sin voz, con los labios cosidos por hilos de sangre. El padre Mateo sujetó el brazo de Clara con fuerza. No bajes. Si das un solo paso, nunca regresarás. Pero la voz de su madre se escuchó de nuevo, más clara que nunca. Un solo amén. Hija, y estarás conmigo. Clara sintió que sus pies se movían solos, como si la puerta misma la reclamara. Sor Inés la miró, sin detenerla. Todos llegamos a esta puerta, tarde o temprano. La diferencia es, quién la cruza. Clara dio el primer paso hacia el abismo, y cuando su pie tocó el primer escalón, la sangre del altar escribió una última advertencia. Octavo intento, la oración ya no pertenece a los vivos. EP. 12 los rezos que no vuelven. El primer escalón crujió bajo los pies de Clara como si la piedra misma respirara. Cada paso hacia el abismo era acompañado por el sonido de la campana invisible, marcando un compás lento, fúnebre. El padre Mateo gritó desde arriba. Clara, no desciendas. Ese no es el camino de Dios. Pero su voz se volvió lejana, como si una barrera invisible hubiera caído entre ellos. Clara solo podía escuchar los murmullos. Miles de murmullos. Voces quebradas. Rezando sin descanso. Sor Inés, de pie junto al altar. No la siguió. Ella ya no me escucha. Padre, dijo con un tono extraño, casi resignado. Ahora pertenece a la oración. Clara descendió. En los muros, las sombras arrodilladas parecían moverse, aunque ninguna tenía ojos para mirarla. Cada una repetía las mismas palabras con labios cosidos. Padre nuestro. Padre nuestro. Padre nuestro. Hasta que una de ellas, sin previo aviso, alzó la cabeza y sus hilos de sangre se rompieron. Una sonrisa macabra se dibujó en su boca. Falta el amén. Clara se estremeció, pero continuó bajando. La escalera no tenía fin hasta que, de pronto, se abrió en una cámara inmensa iluminada solo por el resplandor rojo de un altar más antiguo que la iglesia misma. Sobre ese altar, colgaban cruces hechas de huesos, y bajo ellas, hombres y mujeres sin rostro, arrodillados, rezando. En el centro, una figura gigantesca envuelta en túnicas negras, con campanas oxidadas colgando de su cuello. Levantó la cabeza. No tenía rostro, pero su voz resonó en todos los rincones. El que comienza la oración debe entregarse al final, o su voz rezará para siempre. El cuaderno de Clara escribió solo. 9º intento, ella está a un amén de desaparecer. La figura extendió una mano enorme hacia Clara. Y entonces, entre todos los murmullos, una sola voz clara emergió, la de su madre. Clara, ven conmigo. Solo tienes que decirlo. Amén. Las lágrimas cayeron por sus mejillas. Su corazón latía con violencia. Por primera vez, entendió, aquel lugar no pedía fe, pedía rendición. Clara abrió la boca. Pero antes de pronunciar la palabra prohibida, una mano cálida la sujetó desde la oscuridad. No lo digas, susurró una voz masculina desconocida. Hay otra forma de salir. Clara giró. Y lo vio, un hombre vestido como un sacerdote. Pero sin sombra. ¿Quién eres?, preguntó ella, temblando. Él sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de un terror infinito. El único que nunca terminó la oración. EP. 13 del hombre sin amén. Clara lo miró, incapaz de apartar los ojos de aquella figura imposible, un sacerdote sin sombra, de pie en medio del abismo. Su sotana estaba rasgada, manchada de sangre seca, pero su voz era firme, casi humana. ¿Qué? ¿Y qué significa que nunca terminaste la oración?, preguntó Clara, su respiración temblorosa. El hombre la miró con un brillo extraño, una mezcla de compasión y locura contenida. Significa que sigo siendo yo, pero también significa que llevo siglos atrapado aquí. Detrás de ellos, los sin rostro comenzaron a moverse, como si hubieran escuchado su confesión. Cada paso resonaba como cadenas arrastradas, acercándose poco a poco. El sacerdote sin sombra tomó la mano de Clara con fuerza. Si quieres salir, no debes decir amén, pero tampoco puedes quedarte callada. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Entonces qué? Él inclinó su rostro hacia ella, tan cerca que pudo sentir el frío de su piel. Tienes que cambiar el final. El altar antiguo tembló, y las cruces de huesos comenzaron a girar lentamente, como si una fuerza invisible estuviera escuchando. La campana sonó una vez, y el eco pareció enfurecer a todo el abismo. Las sombras rezadoras rompieron sus hilos de sangre y comenzaron a arrastrarse hacia ellos, sus bocas abiertas por primera vez, repitiendo un solo lamento. Amén.
Amén. Amén. Clara retrocedió, apretando el cuaderno. Las páginas comenzaron a escribirse solas. 10º intento, el que cambie la palabra. Romperá la cadena. No entiendo, gritó Clara. ¿Qué palabra? El sacerdote sin sombra la miró con una sonrisa rota. Una palabra que no sea de Dios, ni del infierno. Una palabra solo tuya. De pronto, una de las sombras alcanzó el borde de su vestido y tiró de ella con una fuerza sobrehumana. Clara gritó, mientras el sacerdote levantaba su mano libre y dibujaba con su dedo en el aire un símbolo extraño, una cruz invertida que no se cerraba. El abismo rugió como si una herida se abriera en sus entrañas. Hazlo ahora, Clara, gritó el hombre, antes de que la campana suene una tercera vez. Clara miró el altar, miró a los sin rostro, y finalmente cerró los ojos. Su madre, desde la oscuridad, susurró, no lo hagas. Hija, si no dices amén, nunca volverás conmigo. Pero Clara, con lágrimas ardiendo en sus mejillas, pronunció una palabra que jamás había existido antes, una palabra que solo ella podía entender. El altar se quebró, y la campana dejó de sonar. EP 14. La última campana. El eco de la palabra inventada de Clara atravesó el abismo como un rayo. Por primera vez, las sombras dejaron de rezar. El silencio fue tan absoluto que incluso la oscuridad pareció contener el aliento. Entonces, la campana sonó. Una sola vez. Lenta, profunda, final. El sacerdote sin sombra cerró los ojos y murmuró. Comenzó. Clara miró a su alrededor. Las cruces de hueso sobre el altar comenzaron a resquebrajarse. Y de sus grietas brotaba una luz roja, como sangre líquida. Los sin rostro, desconcertados, retrocedían mientras sus cuerpos se deshacían en polvo negro, dejando tras de sí solo sus ecos de oración. Pero no todos retrocedieron. Desde el fondo de la cámara, algo emergió, una figura enorme, más alta que cualquier hombre, con campanas oxidadas colgando de sus brazos y un rostro cubierto por una máscara rota. Su voz era un trueno. La oración fue rota. Y alguien debe pagar. Clara dio un paso atrás, pero el sacerdote sin sombra la detuvo. No te muevas. Si corres, se lleva tu nombre. Si te quedas, solo se lleva tu fe. Ella lo miró aterrorizada. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Él le sonrió con una tristeza infinita. Que nunca volverás a rezar igual, si sobrevives. La figura de las campanas extendió su mano hacia Clara. Cada movimiento hacía temblar los escalones. Y las sombras susurraban entre ellas como un enjambre de voces muertas. Dámela, gruñó la criatura. La palabra que pronunciaste. Clara apretó los labios. No podía. No debía. El altar se partió en dos, revelando una grieta más profunda aún. Un vacío que no pertenecía a la tierra ni al cielo. Desde allí, la voz de su madre volvió a sonar. Pero esta vez ya no era dulce, era una súplica rota. Hija, entrégasela. Por favor. El sacerdote sin sombra se interpuso entre Clara y la criatura, levantando una cruz incompleta hecha de luz. Clara, si se la das, él gana. Pero si te la guardas, la campana sonará por última vez. Y cuando eso pase, serás libre. Clara miró el abismo, luego al monstruo, y finalmente, al sacerdote. Y con un grito que no parecía humano, abrazó la palabra que había creado como si fuera su propia alma. La campana sonó una segunda vez. Más fuerte, más cercana. La criatura rugió. Las sombras aullaron. Y Clara supo que solo quedaba un toque más. El último. EP 15 del último toque. La campana retumbó por segunda vez, tan profunda que el aire mismo se quebró. Clara sintió que su corazón latía al mismo ritmo, como si el metal sagrado estuviera marcando el compás de su vida. El sacerdote sin sombra la miró con urgencia. Cuando suene por tercera vez, no habrá vuelta atrás. Decide ahora, Clara, o entregas tu palabra, o la campana callará contigo. La criatura de las campanas avanzó. Cada paso hacía temblar la cámara subterránea, desprendiendo polvo de los muros cubiertos de rezos escritos en sangre. Sus ojos, o lo que quedaba de ellos bajo aquella máscara rota, ardían como carbones encendidos. Dámela, rugió con voz de tormenta. La palabra, o el eco de tu voz será mío para siempre. Clara apretó el cuaderno contra su pecho. Las páginas seguían escribiendo solas. Último intento, lo que se guarda. Salva, lo que se entrega. Muere. El eco de su madre volvió a sonar, esta vez entrelazado con otros miles de voces. Clara, por favor, termina la oración. Ven con nosotros. Lágrimas ardieron en sus mejillas. Por un instante, sintió el impulso de ceder, de pronunciar amén y acabar con todo. Pero entonces vio al sacerdote sin sombra, y en su mirada vacía no había desesperación.
Solo una determinación implacable. Clara, dijo él, casi con ternura. Si guardas esa palabra, cambiarás más de lo que crees. No solo tú, sino todo. La criatura rugió y levantó su brazo, haciendo sonar sus campanas oxidadas. El tercer toque estaba por llegar. Clara cerró los ojos. No rezó. No lloró. Solo apretó la palabra que había creado, tan fuerte que se grabó en su mente como fuego. Y entonces, la campana sonó por última vez. Un estruendo sacudió el abismo. Las sombras gritaron y se disolvieron como ceniza. La criatura de las campanas se quebró en 1000 fragmentos de luz roja. El altar se cerró de golpe. Y Clara abrió los ojos en la iglesia. El padre Mateo estaba de rodillas, pálido, temblando. Sor Inés había desaparecido. El cuaderno de Clara, ahora en blanco, solo tenía una frase escrita con tinta negra. Nadie debe terminar la oración, porque el silencio es lo único que salva. El sacerdote sin sombra no estaba. Pero, en la última página del cuaderno, una marca apenas visible, una cruz incompleta, y debajo, 2 palabras. Gracias, Clara. La campana de la iglesia, por primera vez desde hacía siglos, permaneció muda. Clara sonrió con un alivio inquietante, y sin decir una palabra, salió de la iglesia, porque ahora lo sabía, nunca más debía rezar. Epílogo: la iglesia que nunca volvió a sonar. Pasaron los días, pero la campana permaneció en silencio, ni en misa, ni en funerales, ni siquiera cuando el viento soplaba con fuerza suficiente para hacer temblar las vigas. Los ancianos del pueblo lo llamaron un milagro, pero Clara sabía que no lo era. Ella caminaba cada noche hasta la iglesia, incapaz de dormir. Se sentaba en el último banco, con el cuaderno sobre sus rodillas. Las páginas seguían vacías, excepto por aquella cruz incompleta y las 2 palabras que nadie más podía ver: gracias, Clara. Pero una noche, cuando el reloj marcó las 3:33, lo escuchó, un leve tañido, no de la campana del campanario, sino desde debajo del suelo. Clara se levantó de golpe, bajó por las escaleras que conducían a la cripta, con una vela temblando entre sus manos. El aire estaba helado, y los muros parecían susurrar. En el altar inferior, el que había visto en el abismo, no quedaba nada, o al menos eso creyó, hasta que vio el cuaderno, no el suyo, otro, antiguo, cubierto de polvo, abierto sobre el suelo. En su primera página, una sola frase escrita con sangre seca: alguien dirá amén de nuevo. Clara dio un paso atrás, pero detrás de ella, una sombra se movió. El reflejo de la vela tembló, y entonces lo vio, el sacerdote sin sombra, de pie en el umbral de la oscuridad, sonriendo con melancolía. No suena la campana porque tú la guardas, Clara, pero el silencio no dura para siempre. Ella abrió la boca para preguntar qué significaba, pero antes de hablar, él levantó un dedo a sus labios, en un gesto de advertencia. SHHH, escucha. Y Clara lo oyó, un susurro, lejano, casi un rezo: Padre nuestro, que estás en los cielos. El sacerdote se desvaneció como humo, la vela parpadeó, y Clara entendió que, tarde o temprano, alguien más iba a terminar esa oración. Entonces, la campana sonó, solo una vez, lenta, como una promesa.